Vamos a hablar sobre el posible golpe de Estado que está preparando el Poder Judicial y van a decir por qué están exagerando estos de vínculo político. Y vamos a hacer el análisis en términos de lo que está pasando en Latinoamérica y las condiciones que quiere la derecha empresarial poner en México. Estamos bien conscientes que la reforma electoral ha sido muy polémica y está generando cada vez más desnutridas movilizaciones por parte de los trabajadores del Poder Judicial, cada vez una alicaída oposición que quiere organizar cualquier tipo de procedimientos para echar abajo la reforma que ha sido apoyada por parte del Poder Legislativo. Y la situación aquí es de que tenemos que tener bien presente cuáles son las características que tienen estas élites políticas y económicas que no les gusta estos cambios, porque si vemos la historia de América Latina nos vamos a dar cuenta que ya se da un fenómeno bien choteado de que es el lawfare. El lawfare es a través de golpes institucionales de tumbar a un poder político emanado de votación popular a partir de las acciones del Poder Judicial. Y ya ahorita Petro está diciendo que se está ante la antesala de un golpe de Estado en Colombia, a partir de que 2 años después de que él fue ganador de la elección presidencial, el Poder Electoral está argumentando que hubo un gasto excesivo de lo que registró su campaña, y en ese sentido ya están turnando esto al Congreso y al Poder Judicial para iniciar un proceso de destitución, y Petro está diciendo que debe organizarse la sociedad en su país, en Colombia, y que daba la orden a las fuerzas militares para que no reprimieran cualquier forma de concentraciones que tenga la población para defender la elección democrática de Petro a la presidencia de este país latinoamericano, hermano nuestro. La situación aquí en México es de que ya estamos bien conscientes de que esta reforma se está discutiendo otra vez en la Cámara Legislativa para ver la parte de las leyes secundarias y la operación que deba tener el proceso electoral para el siguiente año, que se van a elegir a los miembros del Poder Judicial. En menos de 2 semanas se tiene que tener lista esta reglamentación para que empiece la convocatoria y se inicie el proceso formal de elecciones de los miembros del Poder Judicial. Y lo que está pasando aquí es de que el Poder Judicial está aceptando controversias constitucionales emitidas por particulares, emitidas por el PAN y emitidas por el gobierno del estado de Guanajuato, en donde quieren decir que es anticonstitucional la reforma al Poder Judicial. Y en ese sentido existe esa problemática entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos te dice que el Poder Legislativo tiene esa garantía de ser un poder constituyente, y a partir de que esa tiene esa posibilidad, ellos pueden cambiar la forma de gobierno y la forma de organización, porque son un poder emanado directamente del pueblo. Y en ese sentido, muchos juristas hasta de derecha ya están mencionando que lo que está haciendo el Poder Judicial es de que están quitándole esa facultad que tiene el Poder Legislativo de reformar el esquema organizativo político que se tiene en este país. Y en este caso, la onda es de que Claudia Sheinbaum y Morena, a través de la Cámara de Diputados y Senadores, siguen operando en la parte de la legislación de las leyes secundarias y siguen preparando la parte de la cuestión electoral. El INE ya se está preparando para la parte de ese proceso que ahora le indica la ley. Y si más adelante el Poder Judicial hace el señalamiento de que es algo ilegal la reforma al Poder Judicial, y Claudia Sheinbaum y el Poder Legislativo siguen operando desobedeciendo esta negativa futura en caso que se dé del Poder Judicial, de que se implemente el Poder Judicial, va a existir más adelante un vacío de poder en donde las fuerzas políticas, económicas y militares van a decir: ¿a quién le voy a hacer caso? A la implementación que ya está llevando a cabo el Poder Legislativo, la implementación que ya está haciendo el INE y la implementación que está haciendo el Poder Ejecutivo de la publicación de estas leyes, o le voy a hacer caso al Poder Judicial que dice que esto es anticonstitucional. Y ese vacío es lo que puede generar las problemáticas de que se puede intentar un golpe de Estado. La diferencia de América Latina es que la 4T ha tenido la inteligencia de vincularse al poder militar. López Obrador le dio mucho poder político y económico a los militares, primero que nada con la administración de aeropuertos, puertos, la construcción del Tren Maya, la construcción del Banco del Bienestar, la capacidad que van a tener de la utilización de los ingresos de turismo para que se pague las obras emblemáticas que ellos van a tener. Y si se dan cuenta, la lógica en América Latina es de que la derecha nunca ha tenido la dificultad de tener el apoyo de los grupos militares. O sea, estos
cambios políticos que se dan a través de golpe parlamentario o del poder judicial se da con el apoyo del ejército. Acá López Obrador olió la jugada, entendió lo que pasó en América Latina y por eso tuvo la continuidad de Calderón y de Peña Nieto del fortalecimiento y la alianza política y económica con los militares. Entonces veo muy difícil el escenario de que los militares quieran desobedecer a Claudia Sheinbaum en el uso del poder político, pero sí lo que me preocupa es la utilización de la narrativa política de que si el Poder Judicial toma la decisión junto a las élites económicas de quitarle legitimidad al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y al INE para la implementación de una ley que ya fue aprobada en el Congreso de la Unión y en los estados, se puede ver ahí un vacío de poder. Dudo mucho que tengan éxito como intentona de golpe de estado, pero se están dejando peligrosos antecedentes, y creo yo, y lo mencionábamos antes de iniciar la edición, de que López Obrador preveyó eso, de que si más adelante Claudia Sheinbaum vía Poder Judicial podría ser derrotada en términos judiciales, eso se debía a que Claudia Sheinbaum no tiene ese liderazgo carismático y social que sí tiene López Obrador, y al carecer de ese carisma y ese respaldo popular que sí tiene López Obrador, que tuvo, pues era más fácil darle reveses políticos a los errores que pudiera tener Sheinbaum en el ejercicio del poder político. Entonces yo veo ese riesgo, tocayo. La verdad creo que López Obrador se adelantó un sexenio antes a estas jugadas porque leyó cuáles fueron los errores de Lula, de Evo, de los Kirchner, de ahorita lo que está pasando Petro, en donde se dan cuenta de que el poder judicial no puede quedar en manos de las antiguas élites políticas y económicas, porque por ahí en la coyuntura internacional o nacional puede ser la primera forma de quitarte el poder político, y que creo que es ilegítimo, porque si la Morena y la 4T van a ser quitados del poder político, debe ser que la gente los quite del poder por sus pésimos gobiernos, pésimas prácticas o sus pésimos resultados, pero no a partir de la guerra de poderes, tocayo. Así es, mi tocayo. Yo creo que algo importante que dices es que creo que no es una exageración la cuestión del título, no del todo, por lo menos. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte admitió las controversias, ¿no? Pero ojo, que quien está acusando de golpe de Estado y quien lo señaló primeramente son las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel. O sea, estamos hablando también de un sigma dentro de la Suprema Corte de Justicia, y que, bueno, Claudia le llamó golpe guango, ¿no? Una cuestión de que todavía no pasa, pero yo creo que no hay que subestimarlo, porque aunque va a revisar de forma técnica de cómo se llevó a cabo la reforma, sí hay una delgada línea entre la defensa de la Constitución y la usurpación de funciones por parte de la Suprema Corte, ¿no? Y que esto puede llegar a dar pie, como la provocación que es, a un presunto, a una narrativa de un juicio político, ¿no? Entonces, la cuestión es que en el 2025 se van a votar la mitad de los ministros, de los jueces en el país, y que ante ese panorama donde ya no pueden tener todo el control de uno de los poderes del Estado, o la derecha, o los Estados Unidos con sus intereses y el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, pues tienen que modificar esa ley o no dejarla pasar o echarla para atrás, ¿no? Ya con cuestiones un poco metaconstitucionales por parte de la Suprema, al atribuirse echar para atrás algo que fue votado prácticamente y cantado desde antes de que Claudia ganara esta elección. Entonces yo creo que dar paso a que la Suprema se pronuncie como algo de irregularidad, algo que técnicamente no está bien, una cuestión técnica que eche para atrás la reforma, en este momento sí sería dar un golpe real para la cuestión popular. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de una cuestión de la presidencia, ¿no? No solo estamos hablando de un golpe de Estado a la presidencia, estamos hablando de un golpe a la voluntad popular. No se va a respetar la cuestión de que realmente gran parte de la población votó por Morena y por el proyecto de la 4T.
y ojo que yo no soy tampoco gran fan, y aquellos que me conocen saben que no soy gran fan de Morena y de Claudia Sheinbaum y de la 4T en general, pero sí habrá que poner la atención a las jugadas de la derecha, como por ejemplo el caso de Petro, debe vigilarse de cerca para aprender de él, y que también con Petro no es precisamente mi revolucionario favorito, pero que es la voluntad popular, ¿no? Y habrá que respetarla. Entonces, la cuestión de la Suprema Corte acá es que sí se vacunó muy bien Obrador, y hay que darle ese mérito, se vacunó muy bien ante este escenario, aprendió bien de Latinoamérica, esperemos que al resto de progresistas le sigan el paso, pero es muy complicado, yo coincido contigo, mi tocayo, es muy complicado que el ejército le voltee bandera a la 4T porque se ha visto beneficiado, ¿no? Y yo creo que aprendieron, por ejemplo, muy bien esto de los chavistas, de que el ejército pues no se le voltea al chavismo porque pues le va mejor con el chavismo, ¿no? Entonces pues que contraten grupos armados, que contraten mercenarios, paramilitares, pero el ejército no se va a mover, y yo creo que es algo similar a lo que va a pasar en México. Ya lo habíamos comentado y lo hemos comentado y lo seguiremos comentando recurrentemente, que el fenómeno del crimen organizado es una cuestión que no es casual, como una guerra de cuarta generación con funciones paramilitares, ¿no? Entonces yo creo que como no les va a salir la jugada del golpe blando por la cuestión legalista de la Suprema Corte y otras instancias como el INE y otras más, yo creo que le van a seguir apuntando por ahí, donde el Estado es más permeable, donde el discurso es más frágil y donde hay poca respuesta por parte de las instituciones públicas, que es la seguridad nacional, mi tocayo. Entonces vamos a quedar expectantes para ver la resolución del caso de Petro, que les decíamos que no regrese la derecha nunca más en ese país, que sea uno por lo menos de varios gobiernos de izquierda, y que esa izquierda se siga construyendo, ¿no? Entonces habrá que ver en qué acaba, y estar pendientes acá de que los ministros no se pongan funciones usurpadoras ni metaconstitucionales, mi tocayo, para que podamos ver la voluntad popular realizada. Vamos a seguir al pendiente de esta situación. Ya hubo acercamientos entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Norma Piña fue a la celebración del 200 aniversario del Senado de la República con Noroña. Ya dijeron Noroña y Piña que van a tener canales de comunicación y de diálogo a pesar de que se tienen diferencias. Y bueno, Noroña también hizo mención de que la reforma al Poder Judicial que promueve la 4T es como un ferrocarril, y los que se oponen, en este caso al Poder Judicial, es un bocho. Entonces da a entender con esa metáfora de que es inevitable la implementación de esto, pero bueno, prefiero que mejor el bocho entienda que se tiene que hacer a un lado de las vías del tren, porque no le va a ganar esa locomotora. Y la situación que yo veo en peligro es que el bocho siga aferrándose a querer tener el impacto con esa locomotora, que lo mencionas muy bien, tiene el respaldo popular del voto de la ciudadanía. Pero bueno, si les ha gustado este programa, amigos, los invitamos a que lo compartan en sus redes sociales, déjenos sus comentarios, siempre los leemos y los contestamos, y sobre todo nos den la oportunidad de vernos en otra edición de Vínculo Político.